ya es una repetición y simplemente para retomar la clase anterior. Cuando yo instalo un tanque de reserva en altura, esa altura mínima del tanque, que abastece por gravedad, cuando se abastecen bajadas o columnas de distintas unidades, la altura mínima que debe tener sobre los artefactos a suministrar es de 4 metros. Solamente para casos de bajadas a un artefacto de una misma unidad, recién se permite 2 metros. Y 50 centímetros realmente son casos totalmente excepcionales. Excepcionales cuando tengo que abastecer una canilla de poco uso, una pileta de lavar no de lavar, de enjuague en una azotea, porque realmente la presión de 50 centímetros es totalmente deficiente. Y hay que tener mucho cuidado con respecto a las bajadas a las válvulas automáticas de inodoro, que ya vamos a ver un caso particular. Son griferías que deben atender un requerimiento muy especial y va a depender también del tipo de válvula de limpieza. Requieren un importantísimo caudal y generalmente esas bajadas es recomendable, por lo menos todos nosotros lo hacemos, que no se compartan las bajadas de las válvulas de limpieza de inodoro con otras bajadas. Acá mostramos a manera orientativa los diámetros de bajada según la carga mínima, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, de una carga mínima de 3,50 metros, estamos hablando de una bajada de 1,5 pulgadas. Si ya tengo una carga de 4,50 metros, ese caño de bajada lo podría llevar a 1,25 pulgadas. Y si tengo una bajada de mayor a 5,50 metros de columna de agua sobre la válvula de limpieza, a ver, dame un segundito que voy a dar ingreso a un rezagado. No lo veo en pantalla. Bueno, ahí estamos. No, esta pantalla no es. Vamos de nuevo. En todos los casos tendremos que revisar el número de válvulas a abastecer, el recorrido horizontal para verificar la pérdida de carga y fundamentalmente las particularidades de esas válvulas. Esto es simplemente orientativo y una advertencia para que las válvulas de inodoro no son elementos que se deben descuidar. En otros países las válvulas de limpieza reciben el nombre de fluxómetros. Se los aclaro porque por allí viene alguna especificación técnica con ese nombre para que ustedes tengan idea de qué se trata, fundamentalmente los países centroamericanos. Bueno, hasta aquí hemos hablado sobre dónde ubicarlo al tanque en relación a la altura. Estoy hablando de tanque de reserva. Y si es un hidroneumático, debemos presurizar de tal manera de garantizar las presiones que acabamos de dar. Ahora bien, ¿cuál va a ser la capacidad del tanque? Eso es un tema que no podemos darle cualquier cantidad. La cantidad tiene que estar limitada. ¿Por qué tiene que estar limitada? Tiene que estar en un mínimo para garantizar el abastecimiento y en un máximo para que el agua no permanezca tanto tiempo almacenada y de esa manera pierda las condiciones de potabilidad por evaporación o por dilución del bactericida que normalmente es cloro. Ten en cuenta que el bactericida que normalmente utilizamos es el cloro, y cloro es un gas que se va liberando. Por lo tanto, reservar o acumular una importante cantidad de agua hace que pierda garantías de potabilidad. Entonces, para abastecer, determinar la cantidad de agua que vamos a abastecer, lo hacemos para un edificio de departamentos, razón de 600 litros por departamento y por día. Ahora bien,
puede que nuestro edificio, nuestro lugar que vamos a abastecer, no sea solamente un departamento, puede ser una oficina, o un local comercial u otro uso. Entonces, en esos otros sitios, por cada baño o inodoro, le vamos a dar o le vamos a asignar un valor de 250 litros por artefacto y por día. Si es un mingitorio, 150, y si es un lavatorio o pileta, a razón de 100 litros por artefacto y por día. Estos valores que le estoy resumiendo acá son los mismos que se indican en la tabla del reglamento. Es decir, si yo tengo bombeo, como dice en el renglón aquí inferior, por cada baño o inodoro, a razón de 250 litros por cada artefacto, 150 por mingitorio y 100 por cada pileta, lo mismo que dijimos anteriormente, y a razón de 600 litros por departamento. Este es un tema que hay que tomarlo con pinzas, porque este valor está dado por el Reglamento de Obra Sanitaria de la Nación, que, como les digo, ya no existe más, y es un valor que puede darse para departamentos convencionales de 1 o 2 dormitorios, pero ya cuando hablamos de departamentos en donde, denme un segundito que le voy a dar entrada a otro alumno. Ya les he dado ingreso yo. Ah, bien, por eso no los veía. Bueno, listo. ¿Dónde estábamos? Bueno, ese valor de 600 litros hoy realmente le debemos dar un valor mayor cuando tenemos, por ejemplo, artefactos especiales que no estaban contemplados en el reglamento de obras sanitarias, tales como hidromasaje, ducha sauna, etcétera. Hoy en día las instalaciones han evolucionado tanto que ha dejado el reglamento fuera de actualización, lo han dejado obsoleto. Pero bueno, yo se los tengo que mostrar porque es el reglamento que todavía nos rige. Ahora bien, ¿cómo disponemos estos tanques? ¿Y qué volumen le damos a cada uno? O sea, si nosotros tenemos un edificio de departamento constituido por 100 departamentos, es decir, a 600 litros por departamento, vamos a necesitar 60.000 litros de reserva total. Esas 60.000 litros o el total de la reserva, yo podría ajustarle exactamente a ese valor o bien mayorarla. O sea, ese valor de 600 litros por departamento es el mínimo, pero podría aumentarle hasta un 50% de ese valor así calculado. Por lo que estos son los límites. 600 litros por departamento y por día es el mínimo. Y podría mejorarlo hasta un 50% más, o sea, hasta 900 litros por departamento y por día como máximo. Eso me va a dar la capacidad total, la reserva total de ese el reservorio total de agua. Ese reservorio total de agua lo voy a distribuir en uno o más tanques según cómo sea la distribución en mi edificio. Es decir, voy a tener un tanque de bombeo, voy a tener un tanque de reserva y tanques reductores de presión, o no, porque podría tener válvulas reguladoras de presión. Recordemos que, bueno, acá dice 44 metros 60, se obtiene por redondeo 45 metros, ¿no? 45 metros. Es la presión máxima de abastecimiento que yo tengo que darle, no porque las cañerías no sean capaces de contener esa presión, sino es por una cuestión de funcionamiento de las griferías, los artefactos, etc. Bien, vamos a ver cómo dividimos esa reserva total. Para hacerlo más fácil, vamos a poner que la reserva total sean 100.000 litros y lo vamos a dividir en distintas fracciones. Reserva, bombeo. ¿Por qué vamos a dividirlo en distintas fracciones? Bueno, el objetivo de la división en distintas fracciones es, por un lado, garantizar el abastecimiento
por lo que yo acá debo tener un volumen mínimo de reserva total y aquí también un mínimo, que este mínimo está dado fundamentalmente para el cálculo de esta entrada y para evitar demasiados arranques y paradas de la bomba. Entonces, vamos por parte. La capacidad del tanque de reserva, o sea, el tanque que va en la parte superior del edificio. Por razones estructurales, normalmente debemos darle un volumen lo más chico posible. Desde el punto de vista sanitario, lo más grande posible. Pero podemos jugar entre determinados límites. Un tercio de la capacidad total, un medio o dos tercios. Pero la reserva mínima va a ser de un tercio. Es decir, que si yo tengo, por cálculo, que tengo garantizar un volumen de acumulación total del edificio de 100.000 litros, aquí arriba no puedo tener menos de 33.000, 34.000 litros. Eso es lo que me está pidiendo, un tercio de la capacidad total necesaria. Estamos hablando del tanque de reserva. Este tanque de reserva ya lo vamos a ver. Al superar los 4.000 litros se va a dividir en dos cubas, si lo hacemos in situ, o en tanques individuales si lo hacemos con tanques prefabricados. Vamos al otro. El tanque de bombeo en la parte inferior del edificio. El tanque de bombeo va a tener una capacidad que puede ser la mitad del de reserva, que puede ser 2/3 del de reserva, como acá lo estamos viendo. Pero, como mínimo, acá, en el bombeo, ya sea como el caso que estamos presentando, o como en el caso de tener otros volúmenes de acumulación, el mínimo va a ser de 1/5 de la reserva total. Entonces, quiere decir que si mi abastecimiento, si el volumen total es de 100.000 litros, ¿cuánto voy a tener acá? 20.000 litros. Y alguno de ustedes me podrá decir, ¿cómo? 20.000 en bombeo y 30.000 o 33.000 en reserva no hace la totalidad. Claro, estoy hablando de los volúmenes mínimos. Pues si yo pongo 1/5 acá, voy a tener que poner 4/5 arriba y viceversa. De manera que yo podría dividir 50.000 litros arriba, 50.000 litros abajo. Es una opción. Pero cualquiera de las opciones que tome, el mínimo que debo garantizar es de 1/5 aquí abajo y 4/5 arriba. O si yo pongo el mínimo arriba, que el mínimo dijimos en reserva, es decir, 1/3, ¿y acá cuánto tendríamos que tener? Y 2/3. O sea, si en reserva tengo 33.000 litros, bueno, acá tengo que tener 66.000 litros. Esto es muy importante tenerlo presente, porque muchas veces se hacen los proyectos y no se tiene en cuenta el gran volumen de acumulación. Estamos hablando de volúmenes mínimos, no se olviden que podríamos incrementarlo hasta en un 50%. Y por otra parte, recuerden que esto no lo puedo ubicar en cualquier parte, tengo que ubicarlos en lugares comunes del edificio y separado de la pared medianera y separados del suelo natural, lo tengo que poder recorrer en todo su contorno, de manera que cuidado con los espacios. Hay otro tanque que puede existir o no, que es el tanque reductor de presión. Para mí, mal llamado intermediario. El intermediario es otro tanque. Muchas bibliografías le llaman intermedio tanque. Es intermedio cuando sirve de escala de bombeo. Es decir, si este tanque tengo un bombeo del subsuelo, de la planta baja, lo bombeo acá y de acá hacia arriba, ese sí se va a convertir en un tanque intermedio de bombeo. De lo contrario, si yo bombeo en forma directa al tanque de reserva
Y del tanque de reserva abastezco este. Este tanque no es un tanque intermedio, sino es un tanque reductor de presión. Este tanque reductor de presión tampoco puede tener cualquier cantidad. Debe tener una cantidad limitada. ¿De cuánto? De un quinto del volumen del tanque de reserva con un mínimo de 2.000 litros. Esas son disposiciones dadas por Obras Sanitarias de la Nación. Volvamos al tanque de bombeo. ¿Por qué volvemos al tanque de bombeo? Porque el volumen de este tanque me va a permitir calcular el diámetro de la conexión de entrada. Recordemos que la vez pasada yo les dije que este caño se dimensiona, no se los expliqué, pero se lo explico ahora, se dimensiona en función de la presión disponible en vereda y del caudal. Recordemos la tablita que estábamos viendo la clase pasada. Ahora, ¿cómo determino ese caudal si yo acá tengo un volumen? Tengo un volumen mínimo que va a estar dado por un quinto del volumen total, que puede ser la mitad o puede ser lo que sea. El volumen que yo tenga en este tanque de bombeo lo divido por un tiempo. Ese tiempo va a estar variando entre 1 como mínimo y 4 como máximo horas de tiempo de llenado. Entre esos dos parámetros mínimos y máximos me va a dar el caudal que me va a permitir calcular este caño, que es el caño de entrada de la convertida a la red, la llave de paso, canilla de servicio o las canillas de servicio que quiero instalar. Ingreso acá me falta dibujar una válvula, ingresa al tanque, se regula la entrada por medio de una válvula flotante, y este tanque, al igual que el otro, tiene un caño de ventilación, que va a tomar aire de la atmósfera a los efectos de evitar que aquí se produzca el vacío. Ahora vamos a ver otro cálculo. Estos cálculos ya lo van a revisar ustedes en el trabajo práctico. Yo ahora les estoy dando los conceptos teóricos para poder determinar este diámetro. Ahora vamos a ver cómo determinamos este diámetro y este diámetro. Este diámetro, que es el caño de impulsión, y el de aspiración, es decir, el caño que viene desde el tanque de bombeo a las bombas, y de las bombas al tanque de reserva es el caño de impulsión. Vamos a ver cómo determinamos esos diámetros y qué características tienen. Bueno, estos tanques pueden ser tanques hechos in situ con las características que vimos en la clase pasada, o bien tanques prefabricados. Cuando trabajamos, bueno, esto es un detalle de la entrada, donde cuando supera la pulgada, de pulgada y cuarto o mayor, se instala una válvula de aire para evitar despresurizar la red. Vamos a alimentar el bombeo a la reserva, que pueden ser de distintos casos. En este caso sí es un tanque intermediario, porque yo bombeo de aquí hasta acá y de acá bombeo nuevamente. Esto se da en edificios de gran altura, donde realmente las potencias puestas en juego, si yo tengo que hacer este bombeo directo, resulta una potencia muy elevada acá. Pero tengamos en cuenta, yo les voy a mostrar una tablita del ruido y las vibraciones que producen las bombas, y tengan en cuenta que esto va a estar instalado en el medio de un piso, que puede provocar ruidos o vibraciones a los departamentos colindantes. Y este es el otro caso de abastecimiento directo, en donde yo tengo tanques reductores de presión. Les decía que hay que tener en cuenta el ruido de las bombas. Normalmente hoy en día las bombas son bastante silenciosas, pero tengamos en cuenta que si yo tengo una bomba de un 1,5 HP y es de 2 polos o de 4 polos, voy a ir teniendo distintos valores de ruidos. Esto está expresado en decibeles. Voy a ir de 58 a 47 decibeles.
Ahora, ¿qué tan ruidoso es esto? Bueno, también tengamos en cuenta algunas comparaciones. El sonido de una lijadora circular o de una arpa de una orquesta son 90 decibeles, un tractor 96 decibeles, una excavadora hidráulica 98. Es a los efectos de que tengamos una comparación del ruido y otros temas, las vibraciones. ¿Por qué muestro esto? Porque estas bombas muchas veces, como en este caso, están instalados próximos a un departamento donde pueden, y que normalmente lo hacen, arrancar de madrugada. Bien, ¿cómo determino la potencia de la bomba y, como les decía, este caño de impulsión y este caño de aspiración? Muy bien. ¿De qué depende la potencia de la bomba? Acá lo vamos a expresar en una unidad que es lo que normalmente se expresa para comprar una bomba. O sea, vamos a convertir los kilogramos metro segundo, lo vamos a convertir en HP a los efectos de poder determinar la potencia en HP. Pero ¿de qué depende la potencia? Bueno, la potencia de cualquier equipo de bombeo va a depender fundamentalmente del caudal. Ese caudal, ¿cómo lo determino? El caudal que ahora tengo que necesitar para llenar este tanque de reserva. ¿En qué tiempo? Porque acá tengo un volumen, 30, 40, 50 mil litros. ¿En qué tiempo? En un periodo de tiempo mínimo de 1 hora y máximo 4 horas. Eso me determina el caudal en metro cúbico hora. ¿Qué otra cosa tenemos en juego para determinar la potencia? La densidad del fluido. No es lo mismo bombear agua que bombear alcohol o bombear hormigón. Bueno, el agua es 1 kilo por decímetro cúbico o 1000 kilos por metro cúbico. De manera que acá sería, en nuestra fórmula, kilómetro cúbico será 1000. Y el otro tema importantísimo, la altura manométrica. ¿Qué es la altura manométrica? Es la altura que voy a tener desde el pelo de agua de este tanque al pelo de agua de este otro tanque. Pero no solo eso, esta es la altura geométrica. A eso tengo que sumarle las pérdidas de carga por todos los accesorios, válvulas, codos, niple, válvula de retención, manga antivibratoria, curva, entrada, etc. A los efectos prácticos, como para que tengan un valor referencial, la altura manométrica es la altura geométrica, esta, dependiendo del número de singularidades, más un 30%. Con eso van a determinar la longitud equivalente. Ese es un tema que ya lo vamos a ver mejor cuando veamos las instalaciones de gas. Después hacemos la verificación. Por ahora tomamos ese valor como para tener un cálculo aproximado. Dividido, ¿qué? 75. ¿Qué es 75? 75 es el factor de conversión de kilogramo metro segundo a HP. 3600, la cantidad de segundos que tiene la hora. Y estos coeficientes son rendimiento de bomba y rendimiento de motor. Más o menos, dependiendo de las características del motor, 2, 4, 6 polos, si estoy hablando de motor eléctrico, y de las características de la bomba, bomba centrífuga, bomba periférica, bomba a diafragma, la bomba que sea, que vamos a ver que para nosotros lo más recomendable es utilizar una bomba del tipo centrífugo o centrífuga. Este factor de rendimientos entre la bomba hidráulica, la bomba centrífuga y el motor, más o menos estamos en el orden de
un 0,7, 0,65%. O sea que este valor en definitiva le podemos poner 0,7, que es un valor bastante adecuado. Entonces, de esta manera voy a determinar la potencia de la bomba. Bueno, obviamente que si ustedes la potencia de la bomba les da 0,66, obviamente esa bomba no la van a conseguir en el mercado. ¿Qué van a conseguir? Si el cálculo da 0,66 y tendrán que adoptar la inmediato superior comercial, que normalmente es una bomba de 3/4 de HP o directamente 1 HP. En relación al caño de impulsión, el caño de impulsión es el caño que va desde la bomba hasta nuestro tanque de reserva. Ese caño de impulsión va a estar dado por ¿qué? El mismo caudal que tenemos acá. Es decir, el volumen del tanque de reserva dividido el periodo de tiempo que elijamos. 1, 2, 3 o 4 horas. Va a ser igual, esta es la ecuación de la continuidad. Velocidad por sección. ¿Qué sección? Sección del caño. Tratándose de caños de sección circular, como es en casi todos los casos, ese diámetro va a ser función de la raíz cuadrada del caudal por 4 sobre pi. Ahora bien, esto me va a dar un diámetro en función de esta velocidad. ¿Y qué velocidad voy a poner acá? ¿Podría poner cualquier velocidad? No. La velocidad va a estar en función de dos parámetros recomendables, o recomendados, que son entre 0,5 y 1,5 metros por segundo. Nosotros en la clase pasada le mostramos un ábaco de cálculo de cañerías de cobre o de latón, en donde en ese ábaco mostraba un periodo de velocidades que era ruidoso, silencioso, muy ruidoso, etc. Eso se da justamente debido a las velocidades. La velocidad de 1,5 metros por segundo, es una velocidad recomendable como máximo para diámetros de pulgada, pulgada y cuarto, hasta pulgada y media, porque velocidades mayores puede provocar no solamente ruidos, sino hasta la destrucción de la cañería. Esos ruidos, en definitiva, ¿a qué se deben? Se debe a un fenómeno que ustedes lo han estudiado en hidráulica, que se llama cavitación. Es un fenómeno que, debido a las condiciones de vórtice que se dan en algunos accesorios, se produce unas condiciones de presión donde hay desprendimiento de aire o de gases, o se generan gases de manera que en el flujo de este escurrimiento no hay solamente líquido, sino líquido más un fluido gaseoso que produce ese ruido que parece que arrastraran piedras dentro de la cañería. Ese fenómeno es el fenómeno de cavitación que se manifiesta mucho en la propia bomba y en algunos accesorios como válvulas de retención, válvulas de paso, etc. Para diámetros mayores podría aumentar un poquito este diámetro. Diámetros mayores a que 2,5 pulgadas, 3 pulgadas, cuando estoy hablando de diámetros ya importantes, 4 pulgadas. Y bueno, podríamos llevar esta velocidad a 2 metros o un poquito más. Pero para diámetros de 1,5 pulgadas para abajo, no es aconsejable utilizar velocidades mayores a esta, a 1,5 metros por segundo. Y en cuanto a la velocidad mínima, o sea, menor, y yo podría poner un caño de impulsión enorme. ¿Y en qué me va a perjudicar? Y en el costo. Por ese motivo es que se recomienda no poner velocidades menores a 0,5 metros por segundo. Bien, hasta aquí hemos determinado el diámetro de este caño, el caño de impulsión, el caño que va al tanque de reserva. Y este caño,
¿Cómo se calcula este caño? Este caño, en esta otra se ve mejor, este caño que va de acá hasta acá, va a trabajar con la misma presión que esta y no va a trabajar con la misma presión. ¿Por qué? Y porque este va a estar sometido a esta presión. En cambio, este otro va a estar trabajando sometido a la presión del pelo de agua, cuando si este tanque todavía está con un nivel un poco más bajo, todavía la presión que está trabajando este caño es prácticamente este pelo de agua más la atmosférica. Entonces, las condiciones que presenta este caño, el caudal es el mismo acá que acá. ¿Y por qué va a ser diferente el diámetro? Y va a ser diferente porque las presiones a las que están sometidos ambos caños es diferente. ¿Qué pasa si yo acá le coloco un diámetro menor al que debiera? Bueno, va a trabajar lo mismo la bomba, mejor dicho, va a trabajar, pero no lo mismo. Va a requerir de una pérdida de carga, va a requerir provocar una depresión acá tan grande que le va a reducir el caudal, provocando un desaprovechamiento o una pérdida energética notable. Por lo tanto, para concluir, el diámetro de esta cañería se recomienda que sea como mínimo un rango mayor al diámetro del caño de impulsión. Nunca menor que el diámetro impuesto por la bomba y nunca menor a 20 milímetros. Es decir, ¿por qué nunca menor al diámetro impuesto por la bomba? Bueno, el fabricante normalmente le entrega un diámetro de conexión. Ese diámetro de conexión tenemos que tratar de respetarlo. ¿Qué pasa si no lo respetamos? No funciona, sí, funciona. Yo vengo con una bomba que tiene un diámetro de conexión de una pulgada y cuarto, y le pongo un caño de media pulgada. ¿Va a funcionar? Sí, claro, va a funcionar. ¿Qué va a pasar? Y la velocidad que voy a tener dentro del escurrimiento de ese caño va a ser notable. Posiblemente haya problemas de cavitación. Y con ello, un enorme gasto de energía para elevar esa velocidad. Por lo tanto, no es para nada recomendable reducir el diámetro de la entrada y la salida de la bomba. Se amortiza totalmente, los costos de los caños son muchísimo menores que el costo de las bombas y ni qué hablar del costo energético puesto en juego en el bombeo. Bombas para instalar hay de distintos tipos, distintas calidades. Acá le muestro una bomba que muchas veces se instala, pero no es recomendable. Esta es una bomba de turbina reducida, turbina pequeña, conocida en el mercado como bomba periférica. Esta bomba no es adecuada para el bombeo. ¿Podemos bombear agua con esto? Sí, podemos bombear agua. No es la función por la cual ha sido creada. Este tipo de bombas normalmente son bombas del tipo presurizadora. Tienen una curva de rendimiento que es la que mostramos acá para una bomba de medio HP. Podemos lograr una altura de bombeo de 35 metros de columna de agua con un caudal de 36 litros por minuto, dando este espectro de rendimiento en la curva, en donde tenemos en ordenadas la altura manométrica y en abscisas tenemos el caudal en litros por minuto. Veamos qué pasa con una centrífuga. La centrífuga es una bomba con una turbina significativamente mayor. Tenemos la entrada por el mismo lugar y la salida. Siempre la entrada, en la mayoría de los casos, es por el centro. Y la salida por la periferia. Lo habrán visto en hidráulica. Comparando la misma potencia que en el anterior, acá tenemos medio HP. Fíjense la altura manométrica. Sí, la altura es un poco menor. 20 metros de columna de agua. Pero fíjense el caudal. Comparemos 90 litros minuto
contra 36, es prácticamente 3 veces menos. Sí, está bien, esta produce una mayor presión. Bueno, por eso es una bomba periférica y por eso, como les decía, esta bomba normalmente se recomienda para presurizar. Pero para bombeo, lo recomendable es utilizar una bomba del tipo centrífuga. Yo podría bombear con una bomba de diafragma, podría bombear con una bomba de pistones. ¿Cuál es el problema de bombear con una bomba de diafragma, bombear con una bomba de pistones? Primero que el funcionamiento es alternativo. El flujo que hay en la cañería es totalmente interrumpible, fluye y desciende permanentemente. Y el otro problema, si por descuido llego a cerrar una válvula en una bomba de pistones o en una bomba de diafragma, yo les aseguro que algo se va a romper. Un caño, una válvula, una junta elástica, algo se rompe. En una bomba centrífuga, si por descuido alguien cierra una válvula y la bomba se pone en marcha, no pasa nada. Lo peor que pasa es que, bueno, se puede calentar un poco el circuito de circulación de agua, estoy gastando energía inútilmente, pero romperse generalmente no se rompe nada. Esa es la ventaja de la bomba centrífuga. Y como ven acá los distintos rendimientos, ¿no es cierto? Bueno, estos son distintos rendimientos para distintos tipos de bombas. Tengo bombas para este fabricante, desde 2 HP desde medio HP hasta 2 HP. Fíjense en estos casos, la de medio HP tiene entrada y salida de 1 pulgada. Fíjense qué pasa con una bomba de 1,5 HP. Tiene 1,25 de entrada y 1 pulgada de salida. La mayoría de los casos tienen el mismo diámetro de entrada y salida, pero nosotros tenemos que inmediatamente aumentar el diámetro a la entrada de la bomba para mejorar el rendimiento. Hay otro tipo de bomba, como este tipo de monobloc, en donde acá tenemos los sistemas de conexionado con bridas. En el caso anterior teníamos conexionado, bueno, acá tenemos una unión roscada. Esto se conexiona generalmente con una unión doble. Podríamos poner una brida, pero esto está específicamente preparado para conexión bridada. Estas son bombas de alta potencia. En este caso es una bomba de cuerpo dividido. Fíjense la diferencia. Esto es toda una misma cosa. Pero esta otra, tenemos el motor por un lado, un sistema de transmisión, normalmente con un manchón, el eje de regulación y la bomba propiamente dicho. Y nuevamente la conexión bridada. Fíjense que acá se aprecia claramente el diámetro de aspiración bastante significativamente mayor que el de impulsión. Estos son elementos de conexión que sirven para evitar la transmisión de las vibraciones a la cañería. Las bombas, por buenas que sean, por balanceadas que estén, siempre algo de vibración tienen. Y a lo largo de una cañería, de un edificio, puede llegar a aflojar los soportes y transmitir ruidos y vibraciones a lo largo de ese caño. Entonces se instalan estos amortiguadores de vibraciones, juntas elásticas, en este caso de la izquierda, está dada por uniones dobles, y en el caso de la derecha por bridas. Otros elementos de conexión son las válvulas de retención. Bueno, acá lamentablemente me ha desaparecido un par de imágenes. Si los voy a dar la clase que viene, se los voy a subir directamente a autogestión. Unas imágenes sobre cómo es el conexionado de las bombas y todos estos elementos que le estoy hablando. Válvulas de retención, válvulas esféricas a la entrada, a la salida, sistemas de conexión y desconexión, juntas antivibradoras, etc. La válvula de retención es totalmente necesaria
para colocar en un sistema de bombeo para evitar que el agua, en lugar de bombearse al tanque de reserva, vuelva por la otra bomba al mismo tanque de bombeo. Acá las imágenes son demasiado escuetas como para mostrarles adecuadamente la instalación de la válvula de retención. En la próxima clase se lo voy a mostrar más en detalle. Pero es totalmente necesaria y las bombas tienen que ser de uso alternativo. De manera que un día o una semana se utilice un bombeo y otro día u otra semana se utilice el otro bombeo. De manera que si algún sistema de bombeo por algún motivo sale fuera de servicio, el otro sistema de bombeo, el que está en reserva, está apto para seguir funcionando. Esto se da porque si yo tengo un sistema de bombeo en reserva y no lo uso nunca, es posible que cuando lo quiera poner en marcha no funcione. Bueno, este es un esquema donde muestra un sistema de abastecimiento por presurización por hidroneumático en la parte inferior, un bombeo directo a tanque de reserva. De ese tanque de reserva abastece un grupo de departamentos que no puede estar el más bajo de este grupo abastecido a más de 45 metros bajo este nivel de tanque, tomado el nivel de tanque 10 centímetros por sobre la base hacia el artefacto más bajo, y cada 45 metros dividirlo en otros tanques o instalar en su defecto válvulas reguladoras de presión. Vamos a ver cómo se calculan estas cañerías. Estas cañerías, como yo les había comentado, yo determino a través de este cálculo el diámetro. Ahora, este diámetro, dada la diversidad de caños que tenemos hoy en día, vamos a ver qué cañería adoptamos. ¿Por qué? Y bueno, porque una cosa es el diámetro que hemos calculado y otra cosa es el diámetro real. Esta tabla que le estamos mostrando acá es la tabla que le muestra el reglamento de obra sanitaria de la Nación cuando existían los caños galvanizados. Entonces me he tomado el trabajo de mostrarles otra tabla parecida a la que les mostré en las clases anteriores en relación a los caños de conexión a la red de agua, pero ahora con alguna diferencia porque ahora vamos a introducir otros caños. No vamos a poner caños de plomo como usábamos antiguamente, que yo se los hice simplemente por una cuestión de comparación. Vamos a ver cómo se comparan con los otros caños de polietileno fusión, polietileno rosca, etc. Esta tabla que les da el reglamento es una tabla de, como les decía, caños de acero galvanizado. Las características de este caño está dada por la IRAN 2502. No lo van a encontrar en el reglamento de obra sanitaria de la Nación, pero se lo digo yo para que sepan de qué caño estamos hablando. Es un caño que tiene designaciones nominales un poco diferentes a las reales. Por eso es que estoy dando esas aclaraciones. Parte de un caño de 3 octavos, que en las instalaciones sanitarias, olvídense, no lo usen. Este caño para instalaciones sanitarias existe, pero no se debe aplicar. Y el de media pulgada, y con ciertas restricciones. De ahí en más, hasta 4 pulgadas. El de 5 pulgadas prácticamente no existe en el mercado. Entonces, a los efectos de graficar un poco, ahora les muestro la comparativa. Normalmente tenemos dos tipos de cañerías. Las cañerías del tipo roscada, que tienen alguna similitud con esta. Esto es caño de acero. Esto es caño plástico. ¿Qué caño plástico? Este es, para graficarles un poco, este es el caño de polipropileno, y le voy a decir las características del polímero. Es un homopolímero isotáctico que admite las
sistemas de roscado y fusionado. Entre nosotros es el caño color marrón. Cuando se puede mencionar una marca, podemos hablar de Saladillo. Saladillo tiene dos alternativas: el caño roscado fusión y el caño fusión-fusión. Entonces, veamos esta comparación. El otro caño con el cual podemos comparar, que prácticamente en Argentina no se usa, pero en Brasil se usa mucho, el caño de PVC roscado. Tiene las mismas características esta, con la diferencia que el material es diferente. Y van a encontrar algunas diferencias en relación a la presión nominal. En el caño plástico, presión nominal 10 o presión nominal 20, PN10, PN20, el caño por fuera es el mismo. Aumenta el espesor reduciendo el diámetro interior. En este caso, la tabla que les estoy mostrando es para PN10, o sea, el caño de menor espesor. En todo caso, después les voy a mostrar las diferencias. Pero bueno, básicamente para que tengamos una comparación y no usemos la tabla esta anterior, porque la tabla es para hierro galvanizado y hoy en día no usamos hierro galvanizado. Esta tabla es válida para el caso de cañerías de impulsión, de aspiración y las bajadas que vamos a ver ahora en breve. Entonces, los caños de polipropileno roscado o fusión caracterizados con el diámetro nominal media, 3/4, 1, 1/4, etc., hasta 4 pulgadas. Si yo hago el cálculo de la media pulgada me daría 12,7 milímetros. Sin embargo, el diámetro exterior real es 21,2 y el interior es 16,5. Eso hace que tenga una sección nominal de 1,27 y real de 2,138. Fíjense qué pasa con el caño de media pulgada acá. Fíjense la sección que les está dando. Es decir, esta tabla para lo único que me sirve es para poder admitir secciones límites. Ya vamos a ver qué son las secciones límites cuando veamos los cálculos. De bajadas y sección límite admitida para colectores. En el caso del de media pulgada, me admite una determinada sección, que en realidad, si yo instalo caños plásticos, la situación puede ser muy diferente. Fíjense que si yo lo comparo ahora con estos caños, que yo lo pinté de color verde, cañería de fusión, polipropileno, presión nominal 20, pero este es el caño verde, conocido como polipropileno random 3. El caño como una marca comercial como Aquasystem, caño fusión color verde de IPS, etc. Muchos fabricantes dicen, el caño de 20 milímetros es equivalente al de media pulgada. No, señor, no es así. Fíjense. El caño de 20 milímetros tiene una sección real, interior por supuesto, sección 1,37 centímetros cuadrados. Fíjense la sección real de este otro caño, es casi el doble. Eso hay que tenerlo muy presente a la hora de tomar una decisión. Estas diferencias se dan entre una presión nominal de 10 y una presión nominal de 20. Por eso acá dice 2,138, acá dice 2,06. Y así como estoy comparando el caño de media pulgada, están todos los otros caños. 2 pulgadas, 3, etc. El caso del caño de fusión llega hasta 90 milímetros. Según la información que yo tengo, este es el diámetro máximo que fabrican aquí en Argentina, Aquasystem y otros fabricantes. 90 milímetros es el diámetro máximo, que da una sección de 27,27 milímetros. Bueno, dicen que es comparable con el caño de 3 pulgadas. ¿Por qué? Porque por fuera este tiene un diámetro nominal o diámetro real de 90 milímetros por fuera.
Este tiene un diámetro real por fuera de 88 milímetros, casi 89, pero tiene una sección interior real de 35, este valor me parece que está mal calculado, 35,89. Ya lo voy a revisar este valor, no lo tomen como real, me parece que hay un error ahí. Bueno, y para terminar la comparación, estos caños se proveen en longitudes de 6,40 metros y estos se proveen en longitudes de 4 metros. Cuidado porque muchas veces dicen, el precio es más o menos lo mismo. No, no. Hay una diferencia muy importante si comparo caño con caño. Tendré que comparar metro por metro y sección por sección. Bien. Esto sirve para dimensionar el caño de impulsión, el caño de aspiración y el caño colector, que lo insinué en la clase pasada. Pero este caño colector todavía no lo puedo dimensionar. ¿Por qué? Porque tengo que dimensionar primero las bajadas. Y vamos a ver cómo es esta historia. Este caño colector, bueno, acá tengo un detalle, el caño colector, que ya lo vamos a ver en detalle. Vamos a ver el tema de los tanques. Bueno, acá tengo algunos ejemplos de colectores, ya volvemos a ver distintos ejemplos. El tanque yo lo puedo armar con una cuba, en el caso de ser un prefabricado y tener una sola bajada, como en este caso, en donde la recomendación es utilizar una disposición de estas características. Este tanque puede ser de polietileno, puede ser de acero inoxidable, puede ser de fibra de vidrio, plástico reforzado con fibra de vidrio. Entonces debo instalar una brida de conexión con una junta de goma para evitar la fuga de agua, y el agua se mete por acá. Y llega a una T, que esto es propiamente el colector de una sola bajada, una sola rama de bajada. ¿Pero para qué sirve esto? Esto sirve para limpiar el tanque, tiene una válvula de limpieza y tiene una toma de salida un poco más alto para que aquí se acumule el residuo indeseable para evitar que ese residuo baje a la cañería de bajada. Y tiene una válvula de cierre, normalmente una esférica, para cerrar el paso del agua. A veces, algunos tanques tienen una práctica de salida en un lateral, y la forma de plantearla, esa salida, sería en estas condiciones. Fíjense que acá la brida de conexión del tanque está ligeramente sobrelevada del fondo. ¿Por qué? Porque obviamente no puedo, o mejor dicho, no se debe colocar esta brida en un elemento curvo, porque si no, no sella, tiene que estar colocado sobre la parte plana, de manera que la curva quede directamente por fuera de la brida. ¿Qué pasa si yo tengo dos bajadas para un mismo tanque? Procedo de esta manera. Una válvula general y una, dos o más bajadas si tuviese. Ahora bien, si tengo dos cubas o más, voy a tener las conexiones de tanque en cada una de las cubas y lo voy a unir por lo que denomina un puente colector. Esta es la solución más común. Ese puente colector, ya vamos a ver cómo se determina, pero está en función de las bajadas, por eso no se los cuento ahora. Entonces, voy a unir esta cuba con esta cuba a través del puente colector, y esta o esta otra se llena a través de vasos comunicantes que este mismo puente colector. Al armarlo de esta manera, yo tengo la posibilidad de limpiar un tanque mientras el otro está funcionando, sin necesidad de interrumpir el servicio. Vamos a ver cómo se hace. Ahora bien, si yo tengo dos tanques, una posibilidad de lograr bajada sería así,
una directa para acá, que no es lo recomendable. Lo recomendable es unir esta bajada con esta otra y bajar por el medio, de manera de utilizar este caño y este caño como caños de bajada. Ahora bien, si yo tengo 3 cubas, que es bastante común, 3, 4, 5, 6 cubas, muchos pueden agarrar y decir, poner el puente colector de este lado, entonces yo puenteo todos los tanques y hago por una cuestión de comodidad, hago todas las bajadas de acá. Al tener todas las bajadas de acá, o no estar equilibradamente distribuida como en este caso, lo que ocurre es que el agua de este tanque está permanentemente renovándose y el agua de este tanque prácticamente está estacionada sin renovación. Entonces, es conveniente que el puente colector esté abastecido de tal manera, como lo estamos mostrando acá, pero esta conexión a 1/3 de esta a 1/3 de esta, y esta a 2/3 de la longitud total. De esa manera, y el puente colector general está abasteciendo o tomando agua en forma equilibrada de las 3 cubas. Seguramente que si ustedes lo conectan mal, nadie se va a enterar, pero no es lo recomendable. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo tengo un tanque que no se renueve el agua, y es susceptible de contaminación. En cambio, si el tanque se está renovando permanente el agua, es mucho más adecuado a los efectos de contaminación. Esto, si ya lo vamos a ver cuando veamos sistemas de calefacción o lo que es paneles solares para calentamiento de agua. Si yo no tengo una conexión equilibrada, o al menos compensada, como se ha pretendido acá, abastecerlo de acá y tener el último tanque aquí. Si no tengo esa distribución, es posiblemente que un panel solar esté hirviendo el agua y el otro panel solar esté saliendo agua fría, y por la instalación esté teniendo agua fría, pese a que uno de los paneles o un grupo de paneles solares esté excedido de temperatura. Bien, quedo en deuda con ustedes con los detalles del sistema de conexionado de bomberos. Las cañerías de bajada, estas cañerías de bajada, que son las que me van a condicionar el diámetro del colector, se dimensiona fundamentalmente por el método de la sección. El reglamento de obra sanitaria utiliza el método de la sección. Es un método muy práctico, de muy fácil uso, muy generalizado. Requiere de práctica para bajos diámetros. ¿Por qué? Porque por ahí hace recomendaciones de diámetros que no son adecuados. Pero tiene como gravísimo defecto que no tiene en cuenta las presiones ni los caudales. De manera que da lo mismo abastecer a la planta baja que al último piso. Y da lo mismo por este método abastecer una cañería que está a 50 centímetros del tanque como una que está a 150 metros del tanque. Obviamente que esas condiciones hacen que varíen los caudales y las presiones. Y si yo tengo muy condicionadas las alturas del tanque y muy desarrolladas las longitudes, como puede ocurrir en un country, en un hotel, donde tengo un tanque de distribución general y tengo varias habitaciones distribuidas a lo largo de una superficie importante, es posible que si yo lo calculo por el método de las secciones, no tengo cómo verificar el caudal y la presión a la cual llega a la habitación o al baño más alejado. Por lo tanto, nosotros vamos a dar y pedir que estudien el método de los caudales. ¿Por qué? Porque
un ingeniero no puede negar esta situación de defecto que tiene el método de la selección. Vamos a ver cómo solucionamos estos problemas que nos acarrea las longitudes muy desarrolladas y demandas de grifería o de artefactos con presiones que el método de las selecciones no las tiene en cuenta. Bueno, el método de Hunter yo se los planteo, realmente es un método que en la Argentina prácticamente ni se conoce. Yo se los doy de manera informativa, ni siquiera les pido en los exámenes, simplemente para perfeccionar o para aumentar las posibilidades de complementar el método de la selección. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta simultaneidades y usos que el método de las selecciones no las tiene. Entonces, como les digo, el método Hunter lo planteo como un método complementario al método de la selección. Pero tiene la mismo defecto que el método de la selección. No tiene en cuenta presiones y longitudes, presiones y caudales. Entonces complementamos esta información con el método de los caudales. El método de los caudales no es ninguna cosa rara, es simplemente tener en cuenta lo que realmente sucede con las herramientas que han obtenido ustedes de hidráulica. O sea, ustedes han trabajado, han visto distintas formas de calcular cañerías a presión. Creo que lo más difundido, lo más conocido, no es el único, el más difundido, lo más conocido, es el método de William Hassen, o la fórmula, la aplicación de William Hassen, que es lo que nosotros vamos a utilizar aquí en el método de los caudales. ¿Para qué? Para determinar justamente y tener en cuenta presiones y caudales que el método de las secciones no la tiene. Para ello, bueno, vamos a necesitar conocer las griferías, los accesorios y caudales y presiones de esa grifería a los efectos de poder verificar que en el punto más alejado de la instalación, en las condiciones más deficitarias, yo tenga garantizado el caudal y la presión necesaria. Por ahora vamos a desarrollar el método de las selecciones y la próxima clase vamos a ver rápidamente Hunter, posiblemente ahora le dé una idea, y la próxima clase veamos el método de los caudales. La cantidad de artefactos sanitarios está en función del destino. Se puede asignar a criterio del proyectista como mínimo deberá cumplir con lo especificado con el código de verificación de cada lugar o la normativa correspondiente. Esto, ustedes o nosotros, los que trabajamos con las instalaciones, normalmente recibimos un plano que muchas veces no tienen especificado las características de esas griferías. Entonces, no siempre la grifería es con cierre válvula. La grifería puede tener cierre cerámico o cierre automático o requerir presiones diferentes. Por lo tanto, antes de empezar a realizar un cálculo de cañería, tengo que verificar todo esto. ¿Qué caudal y qué presión van a requerir los artefactos que voy a instalar con el abastecimiento de ese tanque y de ese sistema de bajada y de distribución? Normalmente las cañerías, yo de acá leo un esquemita muy sencillo a los efectos de ejemplificar cómo es el sistema de distribución en un baño. Normalmente la cañería en un baño va a la altura de 60, 50, 70 centímetros sobre el nivel de piso y va haciendo los distintos abastecimientos, los distintos artefactos de la manera en que se está mostrando acá. Bueno, acá entra al depósito del inodoro. En algunos casos puede entrar por debajo, en el caso de ser un inodoro con depósito exterior, lo que normalmente llamamos de mochila. La conexión del bidet, normalmente el caño lo tenemos aquí arriba y la conexión aquí abajo.
a los efectos de evitar ese desifonaje tan peligroso que vemos, los artefactos peligrosos. La conexión del lavatorio se instala en la parte inferior de esta bacha y se conecta por la grifería hacia arriba. Y aquí podemos entrar, en el caso de una bañera no es recomendable entrar por acá, sino entrar más arriba. A los efectos de tener que hacer una reparación, no tenemos que romper para correr la bañera. Y en el caso de la cocina podemos tener, en la bacha de cocina tenemos un abastecimiento de estas características. O por la parte superior. ¿En qué cambia esto? Bueno, eso también es una cuestión de diseño. Yo puedo tener la grifería montada sobre la mesada o montada sobre la pared. En este caso, la grifería está montada sobre la mesada y la conexión se hace por debajo de la bacha a través de caños flexibles. Pero también es una cuestión de diseño. Si yo acá tengo esta grifería que va montada sobre pared, bueno, la cañería normalmente va a 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, no más de altura. Y tengo que dejar las conexiones en forma precisa. Acá abajo puedo dejarla un poco más improlija porque puedo jugar, dado que estas conexiones son externas, son aéreas. Pero acá, cuando yo tengo grifería sobremesada, tengo que tener la precisión de la ubicación y de la alineación con respecto a la posición de esa cañería. Este es un simple comentario a los efectos de indicarles cómo debe ser la distribución de las cañerías. Bueno, este es un comentario rápido de cómo son las bajadas, es decir, nuestro colector, que es lo que vamos a calcular en breve, va a estar dimensionado en función de las bajadas, las sucesivas bajadas que vamos a ir nosotros diseñando y calculando. Estas bajadas van a alimentar artefactos, griferías de distintas unidades. Normalmente yo abastezco acá, por ejemplo, un baño o un baño y una cocina o un departamento completo. Baño, cocina, lavadero, baño principal, baño de servicio. O bien puedo alimentar, a lo mejor con esta bajada, solamente los calefones de agua caliente. O con esta otra bajada puedo alimentar solamente piletas de cocina. O con esta otra puedo alimentar solamente baños principales. En base al tipo de recinto o de artefactos que voy a instalar, el método de las secciones asigna una sección determinada para ese grupo de artefactos, sin importar, como les decía en la introducción, si ese artefacto está ubicado en el piso más alto o en el piso más bajo. Si esa grifería es del tipo cierre cerámico o es del tipo cierre válvula. Si esta grifería está abasteciendo una ducha convencional o está abasteciendo un hidromasaje. Esas son cosas que hay que tener muy presente a la hora de diseñar y calcular. El método de las secciones, como les decía, asigna a cada artefacto o grupo de artefactos una sección. Esa sección, que no es exactamente la sección del caño, sino una sección ideal para ese artefacto o grupo de artefactos, lo califica según distintos grupos. Este agrupamiento, dice la normativa de obras sanitarias, que por cada lavatorio o pileta lavamano o fuente de beber, se le asigna un valor de 0,27 centímetros cuadrados. Si yo en un baño tengo un lavatorio, bueno, le voy a asignar el valor de 0,27. Estoy hablando para agua fría, ¿no? Si tengo dos lavatorios, le asignaré 0,54 y así sucesivamente, tanto en el mismo piso como en pisos sucesivos.
Entonces, por cada artefacto de estas características le asigno 0,27. Ahora bien, si yo tengo ese mismo grupo de artefactos y lo voy a abastecer con agua caliente, primero que va por circuito separado, porque obviamente pasa primero por un calentador de agua. Pero en segundo lugar, se considera que realmente es así. El consumo de este artefacto en agua caliente no es el mismo que para agua fría. Entonces le asignan para este artefacto el valor de 0,18 centímetros cuadrados por cada lavatorio. No es que esta es la sección del caño. Entiéndase bien, esta es la sección asignada para el cálculo de cañería para cada artefacto de estas características. Lo mismo, si yo tengo por cada baño de servicio, o sea, un baño compuesto, ¿qué es un baño de servicio? Y un baño compuesto por una pileta lavamanos y un inodoro, con depósito automático. O un mingitorio o canilla surtidora de poco uso. Para agua fría le asigna 0,36, bueno, acá me olvidé poner el 2 de centímetros cuadrados. Y si ese mismo grupo o recinto sanitario es para agua caliente, le vamos a asignar 0,27. Obviamente, inodoro no tiene agua caliente, por supuesto. Estamos hablando de las características típicas de este recinto sanitario. Ahora bien, ya cuando tengo artefactos de uso de mayor demanda, como por ejemplo una pileta de lavar, o una pileta de cocina, una pileta lavamanos, o una ducha, no le puedo asignar una sección menor a 0,44 centímetros cuadrados. Tengamos presente una cuestión, 0,44 centímetros cuadrados es una sección sumamente baja. Estamos hablando de esa sección para artefactos o grupos de artefactos, es decir, si yo tengo dos piletas de cocina, o bien una pileta de cocina y una pileta de lavar, el caño que abastece ambos debo tener una sección de 0,88. Tengamos en cuenta que el caño de media pulgada tiene una sección significativamente mayor a este valor. De manera que alguno me podrá decir, podríamos alimentar con un caño de 3 octavos. No, no, no. No. No, estos son secciones orientativas. Esto es a los efectos de determinar los diámetros más importantes. Hay diámetros mínimos que debemos respetar. Nunca abastecer una grifería, un artefacto con un caño, si hablamos de polipropileno fusión, menor a 20 milímetros o menor a media pulgada en el caso de ser una canilla o un lavatorio. Y si es una conexión a un baño, a un departamento, y si 25 milímetros de diámetro exterior, que equivale a uno de 3/4 en diámetro de rosca. Y para agua caliente, la sección es un poco menor, un rango menor, pero no un rango menor de caño, es un rango menor de sección de tipo de abastecimiento, que es 0,36 para agua caliente. Bueno, de la misma forma continúa en la descripción y nos da que para un baño principal o baño de servicio o un grupo compuesto por pileta de lavar, pileta de cocina y lavamanos, la sección mínima va a ser de 0,53. Como verán, las secciones mínimas nunca van a ser menores a media pulgada, ya lo vamos a ver en detalle. Ahora bien, por cada baño principal o de servicio y pileta de lavar, y pileta de lavar, y pileta de cocina, y lavamanos, o baño principal y de servicio, ojo con estas conjunciones adversativas o disyuntivas, que en donde sumamos o comparamos con otro grupo de artefactos. Agua fría, 0,62 centímetros cuadrados, la sección mínima de abastecimiento para este grupo sanitario compuesto de baño principal y de servicio. Ahora, si eso mismo tenemos que abastecerlo con agua caliente, 0,53. ¿Por qué es menor? Igual, como lo decía recién, la demanda de agua caliente es menor
en todos los casos, tanto para el lavatorio como para el bidet, y por supuesto nula para el inodoro. Y tenemos, por último, por cada unidad locativa compuesta de baño principal, de servicio y pileta de lavar, de cocina y lavamanos, es decir, por una bajada por un departamento podríamos asignarle el valor de 0,71. Pero ¿qué pasa? Yo le asigno a un departamento 0,71. Bueno, voy a bajar con un caño 0,71. Una sección de 0,71. ¿Qué caño corresponde? Me voy a la tabla de caños. Resulta que, bueno, no la encuentro. Ahí está. Fíjense, la sección real del caño de media pulgada es de 2,06 centímetros cuadrados. De manera que la sección mínima de abastecimiento para un departamento completo no lo puedo hacer menos de 3/4, aunque la necesidad, el cálculo haya sido de 0,71, como les mostraba recién. Y en el caso de poner un caño fusión, por lo menos tengo que ponerlo de 25. Estas son recomendaciones mínimas, aunque el cálculo que vimos recién me dé un valor significativamente menor. No sé si se entiende esto. Yo quisiera dejar liberado un poco a un interrogatorio, son 22:15, antes que se me duerman. Quiero ver si hay alguna pregunta que hacer. Si está todo lo suficientemente claro, los escucho. A ver si hay algún chat. (21:56). Me dice, profe, ¿cómo recomienda conectar la cañería de alimentación de los tanques de reserva en el caso anterior donde tenemos los 3 tanques? Recomienda conectar la cañería de alimentación. Sea 1, 2, 3, 4 o más tanques, se conecta solo uno de ellos. El otro tanque o los otros tanques se abastecen a través del caño colector. Denme un segundito que está sonando un teléfono que me molesta. Bueno, ya está, dejo de sonar. De manera que si yo tengo 2, 3, 4, 5 tanques vinculados entre sí, solamente abastezco uno. ¿Qué otra pregunta? En esa fórmula de diámetro, ¿no falta la velocidad dividiendo? A ver. No sé, déjenme ver. Imagino que será el cálculo del caño de impulsión, la pregunta que están refiriendo. Ah, acá en el diámetro, sí, claro. Tienes razón, falta la velocidad. Sí, señor, tienes razón. Bueno, respondido. ¿Qué otra pregunta? Rata lindo, ¿cuánto es el máximo aproximadamente del tanque de reserva para que no afecte estructuralmente la losa? No, eso es una pregunta de estructura. Eso no se lo puedo responder. El máximo sería 2/3, perdón, 4/5 sería el máximo volumen que yo puedo poner en reserva. ¿Por qué respondo 4/5? Porque el mínimo que yo tengo en bombeo es 1/5. ¿Qué otra pregunta? Profe, no entendí. En el tanque de reserva, la reserva mínima de 1/3 de la capacidad de la reserva total del tanque. No, reserva total. Si yo calculo 600 litros por departamento y tengo 10 departamentos, son 6.000 litros. El tercio va a ser 2.000 litros.
¿Mm? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No sé si he respondido a estos chats que me han hecho. Si tienen alguna duda o si he respondido bien, me lo dicen. Bueno, no hay preguntas, seguimos. A ver, ¿qué dice? Brenner dice, sí, sí, profe, ese caudal para el cálculo de la cañería de impulso, ¿cuál usa? ¿Cómo, profe? Ese caudal para el cálculo de cañería de impulsión, ¿cuál usamos? Bueno, usamos el caudal que determina el volumen del tanque de reserva dividido el periodo de tiempo que yo elija, de 1 o 4 horas. Eso me va a dar el caudal con el cual voy a dimensionar el caño de impulsión. Hizo una pregunta que hizo Kevin Álvarez Plate. A ver, algún audio, por favor, para saber si hemos llegado correctamente. Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna pregunta? Seguimos entonces. Nos quedan unos pocos minutos. Bueno, entonces, Profe, ¿me escucha? escucho, sí, Eh, adelante. yo había preguntado, arriba estaba mi pregunta, que cuándo iba a dar el método de los caudales, porque yo quería empezar con con los cálculos para la instalación de agua y tenía como varias dudas. El método de los caudales lo voy a empezar a dar la semana que viene, el miércoles próximo. Ahora Ah, voy a bueno, concluir con el método de secciones. Vamos a ver el dimensionamiento de colector, de bajadas y todo lo demás, pero vamos a concluir y vamos a hacer el método de los caudales la semana que viene. ok, No nos hacemos gra- tiempo, son 22 y 20, no, no llegamos. ok, gracias, profe. No por nada. ¿Alguien más? Bueno, listo. Seguimos entonces. No queda mucho. He preparado una clase a lo mejor demasiado corta o estimé que el tiempo... Bueno, acá muestro el tema de los... acá estoy vinculando dos cubas con una mezcolanza de caños. Esto es un poco para mostrar cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, este caño colector es un caño colector doble. Este caño que ven aquí central, es un caño de hierro galvanizado que abastece dos colectores paralelos, este y este. Y bueno, acá ven algunos injertos que son, tengan en cuenta que este es un edificio viejo, con muchos años de uso, en donde se han tenido que renovar conexiones, como pueden ver, acá se han hecho derivaciones con cañerías de polipropileno roscado. Esto es polipropileno roscado. Y esto es cañería de hierro galvanizado. ¿Mm? Y esta es una cañería un poco más nueva. Estos caños blancos que ven acá son caños de PVC, fusión química, fusión fría, digamos un pegado. Esto es una renovación, también esto es una obra que tiene sus años y que ha renovado el colector. Y bueno, como ven, aquí también hay una mezcla de diámetros y cañería suelta, sin soporte. Ven el estado de esa cañería. Realmente este, no es lo adecuado, porque obviamente cuando la cañería demanda caudal y se cierra, se mueve toda la cañería, porque obviamente el flujo de agua, al no contar con soportes, realmente moviliza toda la instalación. Bueno, a ver. Esta es una
la introducción del método de Hunter. ¿Qué tiene de diferente el método de Hunter? Bueno, tiene mucho más tablas que la que tiene el método de las selecciones. En este caso, por ejemplo, es una tabla para recintos sanitarios de uso público, en donde es diferente. A ver, un segundito, por favor. Denme un segundito que tengo una interrupción. Bueno, seguimos, disculpen la interrupción. Tiene muchas tablas en donde le va dando distintos valores de unidades de gasto. A diferencia del método de las secciones, que le da secciones, este le da factores de uso. Con esos factores de uso después lo convierte a caudal o a sección y adopta determinados diámetros. Esto bueno, se me termina la presentación, he subestimado el tiempo, salvo que siga con otra 48 diapositivas, creí que tengo otra presentación para seguir. No quisiera empezar y cortarla a mitad del tramo. Pero bueno, termino de comentar el método de Hunter. Esto que los centroamericanos le llaman tina es lo que nosotros llamamos lavatorio. Y le asigna un valor de agua fría y agua caliente igual que el del agua fría y agua caliente. Nosotros hacemos una diferenciación. El lavado de ropa también le asigna un valor de 4,5. Tengan en cuenta que estos no son valores de selección, son valores de factores de uso que después se afectan. Le voy a comentar la próxima clase cómo es que realmente se concluye el método de Hunter. Va asignando distintos factores de uso y con esos factores de uso va asignando distintas secciones y por ende distintos diámetros de cañería. Es mucho más completo que el método de la selección, pero el procedimiento ejecutivo ese es el mismo. O sea, inodoro con tanque me refiero o se refiere al inodoro con depósito interior o exterior, depósito de embutido, depósito de exterior. Le asigno un valor de 5. Inodoro con válvula semiautomática, fíjense que es un valor de casi el doble de caudal, pero en estos casos hay que tomarlo con mucho cuidado, porque las válvulas de inodoro tienen sus propias características en cuanto a presión y fundamentalmente en cuanto a caudal. Bueno, siendo las 22:25, tengo otra presentación, pero no vamos a llegar ni a hacer la introducción. De manera que si hay alguna pregunta que hacer, alguna interrogatorio, algún tema de los trabajos prácticos, los escuchamos. Sí, la escucho. Nosotros enviamos a nuestro grupo para corregir el mail y no nos contestaron nunca. ¿Qué grupo son ustedes? Número 4. Bueno, ya lo vamos a revisar, qué es lo que ha pasado.